Hola, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. El valor no es subjetivo, el valor es objetivo. Bien, dicen que el valor es subjetivo básicamente porque al ser el ser humano el que valora, siendo el ser humano el que asigna valor, entonces el valor tendría que necesariamente provenir única, integral y absolutamente del sujeto, es decir, ser un capricho absoluto de la mente del humano observador. Y ese es un problema que tengo yo con los libertarios austríacos, porque creo que es una locura lo que están planteando. Bien, el hecho de que el ser humano, por ejemplo, mida las cosas, no significa que la medida de las cosas sea un invento del ser humano. Las cosas tienen un tamaño. No cambian su tamaño porque las midamos o no. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa con el valor. La valoración de las cosas no es lo mismo que el valor de las cosas. Y ojo, con esto no quiero decir que el valor esté en las cosas, contenido intrínsecamente. ¿Vale? Estamos hablando posterior a la revolución marginalista de la ciencia económica. Estamos en una discusión que tiene que ver con si la relación entre el sujeto y el objeto respecto de las capacidades del objeto para suplir las necesidades del sujeto es un capricho mental del sujeto o es una relación necesaria de la realidad, es decir, que responde a la naturaleza del sujeto, del objeto y de los demás factores involucrados en la acción. Ese es el punto. Bien, el ejemplo del marginalista famoso Karl Menger, que fue uno de los primeros junto con William Jevons, es el de un caballero que va caminando por el desierto, muerto de sed, y le ofrecen un vaso de agua, y ese vaso de agua, ¿cómo lo valora él? Bueno, lo valora como su vida. Y luego, si observamos necesariamente, según las características del agua, H2O, y las características del sujeto, un ser humano, y el resto de situaciones que pasan en el contexto del desierto, seco, árido, etcétera, y el tipo que va caminando estos días, que eso es parte del contexto, no sé qué, entonces podemos decir, ¿no es cierto?, que sí, es cierto, el vaso de agua vale toda su vida. Y luego, bueno, el marginalismo lo que va planteando es que, claro, a medida que van apareciendo vasos de agua, si decimos ya tiene 100 vasos de agua, ¿cuánto vale cada uno? Bueno, mucho menos. Si se le cae ya no le importa tanto. Si se le cayera ese único vaso de agua que tiene, obviamente que eso significaría la muerte para él, entonces es mucho más potente. Pero si ya tiene 100 vasos de agua y se cae uno, ya no importa, me tomaré los otros 99. Incluso estaría dispuesto a cambiar unos 50 por algo más, por un pan o algo. Ese es el punto, ese es el marginalismo, ¿no es cierto? Que quiere decir que la utilidad marginal de las cosas está dada por su utilidad en el contexto, y por su utilidad en el contexto humano, y por la cantidad de unidades perfectamente intercambiables que se poseen del objeto y que pueden, ¿no es cierto?, por lo tanto, llevarnos a que mientras más tenemos, menos lo valoramos, es decreciente. Ahora, eso no significa que sea subjetivo, porque vamos a poner el ejemplo contrario. El sujeto va caminando por el desierto, el sujeto sufre de algún trastorno mental o es extremadamente ignorante. Resulta que se encuentra con no un vaso de agua, sino con un vaso de whisky. Y este sujeto valora el vaso de whisky como si fuera su vida. Pero resulta que según la naturaleza del vaso de whisky alto en alcohol, no sé qué, bla, 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 deshidrata. Y persona, ser humano, que si toma alcohol se deshidrata. Y lo que lo rodea, desiertos y todo el contexto, va caminando muchos días sin tomar agua, ¿no es cierto? Esta persona se está muriendo deshidratada y evidentemente si toma un deshidratante extremo, como es un vaso de whisky, también, ¿no es cierto?, va a acelerar su proceso de muerte. Pero esta persona dijimos que tenía problemas mentales y lo considera, ¿no es cierto?, que es como su vida, ¿vale? Lo valora tanto como si fuera un vaso de agua, porque tal vez no sabe que el alcohol deshidrata, o porque es... o porque está loco, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia, el sujeto está valorando subjetivamente el vaso de whisky como su vida. La valoración es la misma. Pero el valor real, es decir, se toma el vaso de whisky y sigue y se muere, ¿no es cierto? Porque se muere más rápido, porque no le salva la vida, porque de hecho no es lo que su cuerpo necesita en las circunstancias en las que se encuentra.
Entonces el valor real no responde a la valoración. El hombre lo valoró tanto como valora su vida, pero sin embargo al consumirlo lo que hizo fue destruir su vida y por lo tanto te podemos decir evidentemente que la persona valoró de forma equivocada. ¿Qué implica que pueda uno valorar de forma equivocada? Implica que necesariamente existe un valor más allá de la valoración, es decir, un valor que se encuentra fuera de la valoración humana. Y a ese valor lo llamamos objetivo. ¿Ese valor es objetivo porque es totalmente independiente de las condiciones del sujeto? Por supuesto que no. El sujeto participa como objeto a la hora de definir ese valor, porque el sujeto siempre es objeto. Tenemos un cuerpo físico, una estructura neurológica, etcétera, etcétera. Al ser seres biológicos, no solo somos sujetos, también somos objetos. Participamos como objetos en las cosas, no somos fantasmas, no atravesamos las murallas. Si interactuamos con la realidad material como materia que somos. Y desde ese punto de vista, decir que el valor es objetivo dice relación con decir que las cosas valen según, ¿no es cierto? Obviamente su marginalidad, es decir, la cantidad que hay de unidades perfectamente intercambiables, útiles dadas en el contexto de la situación. Vale bien, pero además decimos que valen si funcionan, si sirven, y si no sirven no valen. Y por lo tanto valen en tanto y en cuanto sirvan para. Eso es el punto. Y es un problema súper complejo. La gente tiende a decir, vale, como no puedo definir, no puedo cuantificar, numerar y decir, mira, esto es lo que vale el vaso, no sé, el encendedor, esto es exactamente lo que vale, numerarlo. Entonces se dice, no, es subjetivo. Es como cuando la gente, resulta en Dios, cuando encuentra un misterio y dice, vale, ¿y cuál es el origen del universo? Pucha, cresta, esta explosión media rara, pucha, es muy complicada y no responde mucho a las preguntas que tengo, y aparte quién causó la explosión y no sé qué, o qué la causó, vale. En lugar de seguir investigando o de aceptar que hay cosas que no puedo saber y que son muy difíciles de acceder para mis niveles de conocimiento, simplemente digo, no, eso es Dios. Bueno, los subjetivistas hacen lo mismo, como el valor de algo, el valor real de algo, además de ser imposible de cuantificar respecto del algo mismo, porque el algo mismo no lo tiene de forma intrínseca. Entonces el valor objetivo de algo se tiene que obtener de una serie de relaciones, incluyendo conocimientos tácitos y además situaciones personales que nadie más puede conocer. Entonces decimos que otros puede que no conozcan. Entonces decimos que el valor objetivo, si bien es real porque sabemos que existe al momento de que las personas pueden valorar de forma errónea, bien, y es imaginable, y de hecho lo vemos todos los días, y lo hemos hecho más de una vez en la vida, hemos valorado de forma errónea. Bien, entonces decimos que existe un valor objetivo, porque si no fuese así, si fuese plenamente subjetivo, no existiría la posibilidad de equivocación a la hora de realizar una valoración. Decimos también que es inalcanzable desde un punto de vista teórico, porque requiere de un entendimiento de demasiados factores que muchas veces son ni siquiera articulables. Por lo tanto decimos, es algo que existe, pero que está fuera de mi comprensión. Y que por lo tanto yo puedo acercar mi mente lo más posible hacia eso, porque además soy yo el que está inserto en el organismo que necesita descifrar estos valores para sobrevivir. Y por lo tanto necesito valorar de la mejor forma posible, y puedo ir obteniendo métodos cada vez más certeros, cada vez más exactos de valoración en términos de, y esos son más que nada sobre todo consuetudinarios, muchas veces se aprenden con la práctica, son tácitos, no son conocimientos transmisibles, con excepción de las finanzas. Muchas veces la valoración de activos financieros es bastante objetiva y es muy científica, que no significa que sea infalible, porque saber el valor real de las cosas, como decimos, es inconmensurable, lo que no significa que no exista. De hecho, repito, el hecho de que nos equivoquemos constantemente al valorar las cosas, porque de hecho lo raro es que alguien la achunte, lo raro es que alguien realmente tenga una idea real de cuánto valen las cosas. Normalmente la gente se equivoca, normalmente nuestra valoración subjetiva no responde a la realidad, normalmente el auto que veíamos tan lindo resulta que es panero, o la guitarra que encontramos tan linda resulta que no sonaba tan rico, la vimos en la tienda, hoy qué buena marca, no sé qué, resulta puta, no suena rico, weón, etcétera. Siempre, lo más común es que nuestras valoraciones sean equivocadas, no que sean correctas. Y por lo tanto eso involucra, ¿no es cierto?, la existencia
de una realidad metafísica del valor que no necesariamente, ojo, que no necesariamente responde a una existencia material de la misma, sino que es una categoría necesaria para la existencia de la valoración misma y por lo tanto existe en un sentido abstracto. ¿Bien? Y eso. No sé si quedó claro. Si alguien quiere debatir este tema conmigo, estoy totalmente abierto a hacerlo. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario y que tengan una excelente tarde. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.